Apartman gitti ya. Yıkıldı. An itibariyle İzmir Bornova Özkanlar'da karşı apartmanımız. Bueno, quiero contarles un poco de mi experiencia, de cómo he vivido esto. Y ha sido muy diferente, porque yo no estaba en la ciudad cuando el terremoto ocurrió, ¿ok? Yo estaba en otra ciudad, gracias a Dios, porque eso es muy traumático. Yo vengo de Costa Rica. En Costa Rica tiembla y hay terremotos. O sea, yo crecí con a mí se me movía la silla 3 segundos y ya todos estamos acostumbrados a salir corriendo porque es un país altamente sísmico. Hemos vivido terremotos muy fuertes de 7.6, de 6.1. Claro, sé que no hay comparación, porque lo que vivió esta gente es muy diferente. Porque aquí las estructuras de los edificios son diferentes, hay edificios, en Costa Rica no, o sea, es muy y no estoy tratando de comparar, simplemente lo que estoy diciendo es que yo puedo entender, aunque no haya estado acá, puedo entender el temor, puedo entender, ¿verdad?, el pánico que genera. Y mi experiencia es un poco diferente porque, bueno, yo no estaba acá, pero yo llevo 2 años viviendo en Turquía, viviendo en este lugar, viviendo en Bayrakli, y yo considero esta mi casa. Amo a mis vecinos, a la gente, a mis amigos acá. Empezar a ver videos y empezar a ver los edificios, o sea, de las calles con las que yo camino todos los días. Empezar a ver eso, y claro, me pega un montón porque es súper extraño no estar acá, pero empezar a ver esos edificios y esas calles por las que caminas todos los días y empezás a pensar en tus vecinos, en la gente que conoces, en la gente que amas, en la gente que se ha convertido en tu familia, y no poder estar acá, ¿no? Yo regresé 2 días después de que esto pasó. De hecho, regresamos ayer. Y entonces es regresar a una realidad súper diferente, ¿no? Ahorita, o sea, hay un movimiento increíble al frente de mi casa. Hay 2 edificios que están colapsados. Se agarra a la derecha, que les voy a ir a mostrar ahora más tarde. Hay 2 edificios también colapsados. O sea, alrededor, donde está mi casa, alrededor es donde pasó la mayoría de las cosas, ¿verdad? Donde tomaron las fotos y los videos, queda a 5 minutos caminando de mi apartamento. Entonces, la verdad es que sí, son todas estas emociones y estos sentimientos, ¿no? De impotencia, ¿verdad? ¿De qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a esta gente? ¿Cómo puedo ayudar a mi gente? ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad, a mi barrio? Y pues sí, la verdad es que hay mucho dolor. Y también se puede sentir el miedo, ¿no? El miedo. Ayer hablaba con mis vecinos y muchos duermen en el carro, muchos duermen ahora en la calle porque les da miedo volver al apartamento. Y la verdad es que es increíble porque ayer cuando llegábamos con mi compañera de casa, las 2 abríamos la puerta y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, si con todo tirado, con todo quebrado. Y entramos y absolutamente nada estaba quebrado, nada se cayó. Y entonces fue increíble porque sentimos esa protección de Dios sobre nuestras vidas, sobre este edificio, que no le pasó nada. Sí hay como unas partes abajo un poco, pero el edificio ya lo asesoraron y vieron que está bien. O sea, hay muchos edificios que ahorita están en asesoramiento, están revisando y van a tener que botar montones de edificios en los siguientes meses. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? La verdad es que sí, es como es un tiempo amargo para Esmirna, es un tiempo amargo para nosotros. Y ahora vamos a salir a una caminata por mi ciudad, por donde yo vivo, y les quiero enseñar, ¿no? Más que todo les quiero enseñar para que
que sigan orando, para que sigan recordándonos en este tiempo duro, porque esto es el comienzo, ¿no? Esto es el comienzo de lo que va a pasar, porque ahora en los siguientes meses va a haber una crisis de apartamentos, porque la gente va a buscar lugares para quedarse, muchos edificios van a ser demolidos, y entonces tras de que ya hay una crisis financiera, ¿no?, en todo el mundo debido al COVID, esto va a golpear aún más a la ciudad. Entonces sí, es como un mix de todo, pues sí, no sé qué más les puedo decir, pero bueno, aquí estamos, lloramos esas muertes, nos duele en el corazón y sabemos que van a ser tiempos difíciles, pero a toda mi gente de Esmirna, de aquí de Turquía, les mando todo mi amor, mis condolencias. Sepan que estamos orando fuerte por este lugar que amamos, y sabemos que en todas las cosas Dios tiene un propósito. Así que yo oro para que la gente aquí pueda recibir esa consolación de Dios en sus corazones. Sí, gracias por estar, gente, gracias por sus preocupaciones, por sus mensajes, y bueno, aquí estamos y seguimos y confiamos en Dios. Desde mi casa puedo ver el movimiento de la zona. Muchos de mis vecinos no pueden regresar a sus apartamentos por el daño severo en los edificios. Ahora, cuando llegamos, ya preparamos nuestros bolsos de emergencia y estamos saliendo de nuestro edificio. Aquí les voy a mostrar, está todo el movimiento de la gente. Les voy a mostrar un poco del edificio, de las cosas que pasaron. Nuestro edificio está bien. Básicamente esto es los daños. Ya lo asesoraron, está bien. Entonces, bueno. Sizden de teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Zor günde onlara yardım ettiğiniz için çok teşekkürler. Aquí la gente se preocupa también montones por los animales, por los gatos. En nuestro edificio hay bastantes gatos. Aquí ya encontramos uno. Pero la gente sí, es impresionante como no solo con la gente, también con los animales. Muchos edificios alrededor de mi casa tienen que ser urgentemente demolidos por peligro que se derrumben si las réplicas continúan. En la mayoría de los parques se han colocado tiendas para los damnificados. Estoy en el área principal donde se cayó el edificio, donde ahí todavía están rescatando y están viendo si pueden rescatar personas. Está ahí, ya han cerrado varias partes, pero sigue la búsqueda. Y bueno, realmente es muy duro ver todo esto, de verdad que sí. La gente sigue esperando con esa esperanza de que puedan encontrar a alguien. La solidaridad de los vecinos y la gente es increíble.
La gente espera con ansias la inspección de sus edificios para ver si es habitable o no. Aunque muchos edificios se han declarado seguros y habitables, la gente tiene miedo de regresar a sus casas, por lo que se quedan en tiendas de campaña. En este momento están repartiendo lokma, que es una repostería turca que la da en memoria de los fallecidos. Allí se encontraba un supermercado que quedó completamente destrozado. Acabamos de ir a uno de los últimos edificios de nuestra área que todavía están trabajando para rescatar gente y la verdad es que sí es muy emocional. Quería compartirles esto, espero que por favor sigan recordando de mí en sus oraciones, que si pueden ayudar, sea como sea, que manden su ayuda, porque hay mucha necesidad en este momento. Gracias.